Buenas noches. Bueno, vamos a orar para iniciar la enseñanza de hoy. Vamos a tomar un momento para entrar en comunión con nuestro Padre. Padre que estás en el cielo, sentado en el trono de gracia, damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, por tu Espíritu Santo que siempre nos guía a toda verdad, Señor. En esta noche, Señor, venimos a ti, reconociendo, Padre, tu gracia, tu misericordia sobre nosotros. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestros corazones, nos dé entendimiento, Señor, que podamos aprender tu palabra, Señor, como nunca, mi Dios. Que podamos crecer, mi Dios, a medida que estudiamos tu palabra, mi Dios. Estamos aquí, Padre, entendiendo que necesitamos como familia ser edificados. Yo te pido, Padre, que tu palabra sea como espada de dos filos, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nosotros, Señor, podamos ser honestos, Señor, llenos de verdad, al recibir tu palabra, Señor, tu enseñanza. Te pido que nos hables, te pido, Señor, la unción de tu Espíritu, Señor. Te pido de nuevo, mi Dios, y que todos unidos podamos aprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un tema, es el último tema de Limpiando Nuestro Hogar. El tema de hoy se llama el peligro de autoengañarnos. El peligro de autoengañarnos, para los que toman notas. Existe un peligro muy grande y es el engaño de no saber que hemos sido engañados. Muchas personas, ¿verdad?, cuando piensan en engaño, pueden referirse a cuando alguien le roba, cuando alguien le habla mentira. Pero hay tres formas de ver el engaño. Por ejemplo, saber que te han engañado te hace buscar ayuda, ¿verdad? Cuando uno sabe que lo engañaron, uno busca ayuda, ya sea para conocer la verdad y claro, me estoy refiriendo al ámbito espiritual. Reconocer que no podemos identificar el engaño también te hace buscar ayuda, pero no saber que estamos engañados es peligroso, porque nos hace permanecer en el engaño. Dijo un sabio, es más fácil ser engañado o engañar a alguien que convencer lo que ha sido engañado. Yo creo que esto lo dijo un no cristiano. Yo creo que ese texto se está cumpliendo en la iglesia hoy. Lo más fácil es engañar a la iglesia. Lo más difícil es darle a entender a la iglesia que ha sido engañada. Bueno, ¿cuál es la razón de nosotros no ver, por ejemplo, eso se le llama ceguera espiritual, cuando estamos engañados? Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que produce este autoengaño en nosotros? Me ha tocado ver situaciones, ya sea de forma directa, personal e indirecta, de personas. Yo creo que salimos de lugares donde hemos querido enseñarle a personas que han sido engañadas o que están en el engaño o están enseñando bajo el fundamento del engaño. Qué difícil es probarle a alguien que está engañado, ¿verdad? Bueno, la razón por el engaño, ¿de dónde viene este autoengaño? Es la palabra correcta. Autoengaño viene del orgullo, de ahí proviene. Y el orgullo produce en nosotros falso concepto de sí, produce presunción, también produce desprecio, falso concepto de sí, presunción, también produce desprecio. Quiero que me acompañen a Juan 9, vamos a leer desde el verso 39 en adelante. 9:39 de Juan. En esta historia, el capítulo entero es acerca de un ciego de nacimiento. El ciego, ¿verdad?, le pide al Señor que lo sane, Jesús lo sana,
y luego comienzan a perseguir a este ciego porque él comienza a darle gloria a Jesús, en este caso, por la sanidad. Y al final de este capítulo, fíjense lo que le dice Jesús a los fariseos que no querían creer que Jesús era el Mesías, ni por palabra ni por milagros. Dice el verso 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que para los que no ven, vean, y los que ven, ¿qué dice? Sean cegados. Verso 40 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ahora, aquí el problema de hoy que vamos a estudiar no es la ceguera. Aquí el problema es el peligro de no saber que estamos ciegos. Esa es la idea del texto. Si vemos aquí, los fariseos están diciendo: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Ahora, aquí ellos se están refiriendo a la ceguera física, porque él acaba de darle la vista a un ciego. Ellos no entendían que eran ciegos espirituales. No sé si se acuerdan el texto cuando Jesús está con los pecadores. Ellos critican a Jesús porque dice: este se sienta con pecadores. Y Jesús le dice: yo no he venido sino a los enfermos. Él le quiso decir que ellos eran sanos, pero de forma irónica, de forma, vamos a decir ya sarcástica, porque ellos pensaban que estaban sanos. Aquí el problema es que la ceguera se dificulta en nosotros por causa del orgullo, pero acuérdense de esto siempre: el orgullo es producido por una causa. Nadie tiene orgullo de algo así sin razón. Vamos a pensar, por ejemplo, en Satanás, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se produjo en él? ¿Por qué él se enalteció? Bueno, Ezequiel 28, 17, si quieren me pueden acompañar para ver allí dos palabras. Ezequiel 28, verso 17. Vamos a ver qué es lo que produce orgullo. Porque antes de alguien enaltecerse o envanecerse o jactarse, tiene que haber una causa. Ezequiel 28, verso 17. Hay una palabra aquí clave en este texto que vamos a entender por qué las personas, ¿verdad?, caen en el orgullo. Están ahí, 28, 17 de Ezequiel, ¿verdad? Dice: se enalteció tu corazón. Luego, ¿qué dice? A causa, ¿verdad? Ok, la causa es la razón por qué él se enorgulleció. Ahora bien, aunque no fue la causa que lo conllevó a enorgullecerse, ¿verdad? Fue él, pero él presumió de esa causa. Esa es la idea. Dice: por causa de tu hermosura. Luego dice: corrompiste tu sabiduría. Y luego dice otra vez: a causa de tu esplendor. Notan que la palabra causa se repite dos veces, ¿verdad? Aquí vemos que vamos a poner el ejemplo en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos orgullo de forma humana o natural, siempre es presumiendo de algo. Siempre, nunca tenemos orgullo sin razón. Es imposible enorgullecernos de algo que no podemos presumir. Por ejemplo, es por eso que Dios a veces nos rompe, como dice, ¿verdad?, de forma espiritual, y nos quita todo para tratar con nosotros. Cuando el pueblo del desierto salió de Egipto, ellos estaban llenos de orgullo. Habían adoptado la idea egipcia y era necesario pasar por el desierto, porque si Dios los sacaba de Egipto y lo entraba en la tierra prometida, ¿verdad?, automáticamente le iba a hacer daño. No iban a apreciar la salvación, no iban a entender el propósito. Aunque ellos se quejaron, que no querían pasar por el desierto, era necesario. Aquí vemos dos cosas. Satanás se enalteció por su hermosura y por su esplendor. Ahora, quiero decir esto y luego lo vamos a ver al final. El problema aquí fue, porque todo viene del engaño. El pecado viene del engaño, el orgullo es un engaño acerca de algo que estamos presumiendo que no proviene de nosotros, porque ninguno de nosotros somos autónomos, solamente Dios. Aquí a Satanás, esa es la clave de no caer en el orgullo. Se le olvidó que Dios lo hizo así por gracia. Ahí comienza todo. Cuando olvidamos la gracia de Dios, cuando nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado por gracia,
Entonces comenzamos a estimular eso que tenemos como virtud, como don, ¿verdad? Como talento, y eso nos va llevando al orgullo. Esa es la idea aquí. Concluimos que el orgullo produce falso concepto de sí, presumir de nuestras virtudes y despreciar a los demás. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? ¿Verdad? El fariseo parado de pie, oraba a Dios, más que el publicano, ¿verdad? Estaba arrodillado. Bueno, yo quiero otra vez, ustedes se movieron de Juan, ¿verdad? Juan 9. Vamos a volver a Juan 9 para ver un ejemplo. Juan 9, verso 39. El verso 40 de Juan 9 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús ya había, ¿verdad? En el contexto estaba dándole valor a la sanidad del ciego y diciendo que a eso vino él, a sanar a los ciegos. Siempre he dicho que los milagros, ¿verdad?, que el Señor hacía tenían un trasfondo espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él sanaba, en el caso de Lázaro, le dijo que Jesús era la vida y era la resurrección. Entonces, todos los milagros que Jesús hizo tenían un trasfondo más bien espiritual. Era para que vieran que Él era el Mesías. No se quedaba solamente en el pleno milagro. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los 10 leprosos, verdad? 10 fueron sanados, pero un solo fue salvo. Entonces, el propósito de los milagros eran para que ellos vieran quién era Jesús, para que recibieran la sanidad real, que era la espiritual, como también el paralítico, ¿verdad? Recibió primero la espiritual, luego la física. Mi pregunta es, en este caso, ¿de qué presumían los fariseos? Porque cuando se menciona la palabra fariseo en cualquier lugar, inmediatamente viene a nuestra mente orgullo, ¿verdad? Dureza de corazón, duros de entendimiento. Vamos a Romanos 2 para ver su presunción cuál era. En el libro de Romanos, Pablo nos enseña de que Dios no es Dios solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Y dice Pablo en el libro de Romanos, comenzando el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 6, comienza diciendo de que todos estamos bajo condenación sin Cristo, aun sea judío, sea no judío, quien sea. Entonces, aquí en el 2, el texto tiene que ver con la presunción de los judíos. Como fueron pueblo escogido, ellos presumían de eso. Pero fíjense lo que dice Romanos 2 en el verso 19. Quiero que pongan atención en la primera palabra. Hay una letra y luego una palabra. ¿Cuál es? 2:19 de Romanos. ¿Sí? ¿Cómo dice? Y la palabra que sigue, confías. Ahora fíjense cómo inicia este verso. Confías. ¿Qué es confiar? Es tener seguridad en nosotros. Eso produce orgullo, ¿verdad que sí? Tener confianza en nosotros produce orgullo. Vivimos en un mundo donde te inyectan que tienes que estar seguro de sí, ¿verdad? Y la palabra nos dice que tenemos que estar seguros en Cristo. Y esto se contradice. Fíjense lo que dice. Aquí Pablo le está escribiendo eso a los judíos. Dice, y confías en que eres, ¿qué dice? Guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. En otras palabras, tenían el método de cómo enseñar la ley o tenían todo el conocimiento de la verdad según ellos, ¿verdad? Tú pues que enseñas a otro, ¿qué dice? No te enseñas a ti mismo. Fíjense la ceguera, ¿verdad? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Ahora, aquí en este texto vemos 5 cosas que Pablo le menciona a los judíos que ellos estaban presumiendo. Ahora bien, antes de avanzar, no quiero salirme de la idea de la enseñanza, ¿verdad? Porque estamos hablando del engaño de estar ciegos. Nosotros estamos aquí hablando de la familia y hemos tomado esta pequeña serie de Limpiando Nuestro Hogar para hablar de ciertos puntos, no de todos, pero de algunos, de sacar eso de nuestra casa. ¿En qué sentido? Hoy estamos hablando de no vivir bajo el engaño de que no estamos engañados. En otras palabras, hay personas que no saben que están engañados. Hay personas que no saben que son ciegos espirituales. Hay personas que porque conocen la Biblia un poquito, piensan que no son ciegos.
Entonces, no hay peor engaño de una persona que está engañada y no saberlo. Como decía al inicio, una persona que ha sido engañada y lo sabe, tiene esperanza, porque busca ayuda. Una persona que identifica que al haber sido engañada, no tiene la capacidad de cómo discernir ese engaño, por lo menos tiene la idea de que ha sido engañado. Pero existe un grupo que ha sido engañado y no lo sabe. Bueno, el mundo está en esta posición, pero también muchos cristianos. Hay personas que no saben que están engañadas. Hay iglesias enteras que lo están engañando por la Biblia y no lo saben. Eso ya sabemos esa historia. Pero pensando en nosotros como familia, nuestro hogar, nuestros hijos, ¿verdad? Queremos que nuestro destino final en el camino sea Cristo, sea la salvación. O sea, no podemos asumir, es la palabra, de que vamos bien, ¿verdad? Creyendo que estamos bien, estando mal. Por eso estamos trayendo esta enseñanza, porque si no corregimos esto, es peligrosísimo. Porque esto conlleva un progreso de endurecimiento. Bueno, aquí vemos 5 cosas que los fariseos presumían. Ahora, si ustedes notan, de lo que ellos presumían no es lo que nos da la seguridad de que estamos bien con Dios. Eran solamente dones y virtudes. Número 1, ellos creían que eran guías de ciegos. Pensaban ellos, ¿verdad? ¿Qué es aquí? ¿Qué quiere decir guías de ciegos? Bueno, todos entendemos que lo espiritual no se ve, ¿verdad? Es invisible. Pero la palabra de Dios, la Biblia, por la guía del Espíritu Santo, nos lleva en pasos invisibles, pero como si estuviéramos viendo por la palabra. No sé si me di a entender. Por ejemplo, ustedes no ven ahora mismo los demonios, ¿verdad que no? Pero saben que en todo lugar está lleno de demonios. ¿Se acuerdan no sé si lo leímos el domingo, el texto de Eliseo y el siervo, ¿verdad? Que vino el ejército de Siria y estaba asustado, le dijo a Eliseo, mi señor, estamos rodeados, Siria tiene la ciudad sitiada. Y Eliseo, el profeta, estaba tranquilo, porque él entendía por fe que eso estaba más lleno de ángeles que de los mismos sirios. Y le dijo, Dios, te ruego que le abras los ojos. Y dice el texto que cuando le abrió los ojos, dice que estaba lleno de carros de fuego y de caballos y de soldados de ángeles. Entonces vemos que nosotros por la palabra y el Espíritu Santo caminamos en lo invisible, pero vamos camino al cielo. El camino comienza aquí y termina allá. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Bueno, aquí ellos pensaban que eran los únicos que tenían el camino al cielo, ¿verdad? Ahora, esto en nosotros se convierte en una batalla, porque cuando nosotros hay orgullo en el corazón y somos corregidos por la palabra, por algún hermano o hermana, siempre sale esa autosuficiencia, ese dolor, ¿verdad? Nadie quiere ser ignorante. Pero Cristo dice en la palabra que debemos de ser ignorantes para que podamos entonces, ¿verdad?, entender. Aquí le dice el Señor, si notan en el texto 41, están en Juan 9, ¿verdad? O se movieron, sí. Ahora me recordé. Yo se lo voy a leer, yo sé que se movieron a Romanos. Dice 41, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Fíjense que Jesús aquí le está diciendo, es mejor que se declaren ciegos para que reciban la sanidad. Si se declaran que ven, se van a quedar ciegos. Es como uno estar enfermo, ir al médico, y el médico sabe que te estás muriendo, pero no quieres admitir que estás mal. Entonces, lo primero que el médico te dice, hasta que no reconozcas que estás enfermo, no te puedo sanar. Esa es la idea de la enseñanza, de que a veces necesitamos ayuda, pero por el mal concepto, por el orgullo, pensamos que estamos bien. Y ese es el peligro. Luego dice el número 2, dice que ellos presumían de ser instructores de los indoctos, ¿verdad? Luego dice maestro de niños, o maestro de la verdad, o erudito de la ley. Ellos presumían de todo esto, aparte de que ellos creían que iban a heredar la salvación, ¿verdad? Bueno, muy importante, presumir de lo que recibimos por gracia produce, oigan bien, produce ceguera espiritual. Cuando Dios nos da algo por gracia, nos regala, qué sé yo, un don, la salvación, alguna virtud, una bendición, ¿verdad? Y presumimos de eso, caemos en la ceguera espiritual, porque el Señor es quien nos alumbra el camino. Por eso dice el texto, a los soberbios miro de lejos, o los resisto, pero al humilde le doy gracia. En otras palabras, el soberbio no avanza con Dios. Dice el Señor, yo lo resisto, o sea, lo detengo.
mas le doy gracia al humilde. ¿Qué es una persona humilde? Aquel que reconoce que no es nada, aquel que no presume de nada, aquel que reconoce que lo que tiene es por gracia nada más. Bueno, ese es el problema que estamos aquí tratando de entender, el engaño de estar engañados, ¿verdad? Por ejemplo, vayan conmigo a Juan 8 ahora, Juan 8:32, porque esto es un patrón en los fariseos, y siempre digo, cada uno de nosotros tenemos un fariseo escondido, y queremos sacarlo. Juan 8:32. Jesús aquí le dice a ellos, en el 32 le dice, y conoceréis la verdad. Ahora, ¿qué le pasa a una persona que no conoce la verdad? Lógicamente está engañado, vive engañado, está perdido, está buscando la verdad para caminar en esa verdad. Y luego le dice, y la verdad os hará libres. El 33 le dicen los fariseos, les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Y ya hemos estudiado este texto miles de veces, ¿verdad? Lo que ellos más eran esclavos, ¿verdad? Vemos desde Egipto hasta Roma en ese tiempo. Eran esclavos. Pero mi pregunta es, fíjense dónde llega la necedad. ¿Cómo es posible que ellos se atrevan a decir que no eran esclavos? Eran esclavos doblemente del pecado y de Roma en ese tiempo. Exactamente porque presumían de lo que ellos conocían como letra. Y por eso lamentablemente no podían ver. El pecado del orgullo se origina en la presunción y se alimenta. Luego esto es lo que produce la ceguera espiritual. ¿Qué significa la palabra presunción? Bueno, la palabra presunción en el diccionario actual es la actitud, ¿verdad? Hay lo que se llama aptitud, que es la virtud, pero aquí es la actitud del corazón, el hecho o la forma de actuar del que está convencido de su valía o belleza y presume de ella. En dos palabras, cuando nosotros ponemos los ojos en el yo y decimos, mira lo bien que me veo, lo mucho que tengo, lo mucho que sé, esto es lo que produce orgullo y nos hace sentir, ¿verdad?, como que somos la última Coca-Cola en el desierto. ¿Verdad que sí? ¿Están aquí? ¿O soy yo solo que me siento así? Bueno, esto es lo que nos lleva a ser orgullosos, exactamente. O sea, cuando tenemos algo de qué presumir, miren, hay dos extremos. Todos los seres humanos tenemos complejos, porque tenemos defectos, todos. Y nosotros por naturaleza tratamos de, con la ropa, con el dinero, no sé con qué, de tapar ese complejo, de tapar aquel defecto en nosotros. De ese nosotros no presumimos, al contrario, lo escondemos. Y presumimos de aquello que tapa ese defecto, ¿verdad? Entonces, hay otro extremo, que son aquellos que tienen alta estima, o muy alta, un alto concepto, y es porque tienen su concepto fijado en alguna virtud, a lo mejor dinero, fama, no sé. Hay siempre algo de qué presumir. Y cuando las personas viven mirando eso como alguna ventaja en la vida, eso produce orgullo. Eso es lo que nos lleva a caminar erguidos y creer que somos la última Coca-Cola en el desierto. Pero los dos son dos extremos. Por eso dice Romanos 12:3, dice, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Entonces, cada quien tiene que tener eso porque, miren, no hay nada que Dios odie más que una persona presuntuosa, una persona orgullosa, soberbia. Dios no quiere nada. Incluso, dice el Señor, lo resisto, lo miro de lejos. Ni siquiera se puede acercar a mi presencia. Acompáñame a Deuteronomio 18. Vamos a ver otro ejemplo. Deuteronomio 18. Fíjense lo que produce la presunción. Siempre vean los pecados como interconectados. Ningún pecado funciona solo. Cuando usted se roba algo, ¿qué tiene que hacer luego para mantener eso que se robó? ¿Qué? ¿Cómo? Mentir, ¿verdad? Entonces fíjense cómo los pecados están interconectados. Lo que pasa es que vamos en progreso cuando estamos en pecado deliberado, así como también vamos en progreso cuando estamos caminando en santidad. Deuteronomio 18, verso 18, ¿están ahí? Dice el Señor aquí hablando al pueblo, ¿verdad? Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras, ¿qué dice? En su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
En el Antiguo Testamento el Señor se comunicaba a la gente por medio de un solo profeta en su tiempo, ¿verdad? Había muchos profetas, pero había un profeta que era como Dios se comunicaba, no es como ahora. Dios me puede hablar a mí como yo le puedo hablar a otro de parte de Dios ahora, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero antes los profetas hablaban de parte de Dios. Fíjense lo que dice el 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Al que no obedezca al profeta, en otras palabras. El profeta que tuviere, ¿la qué? La presunción, o el profeta presumido. ¿Se ha encontrado usted algún profeta en esos tiempos que suben aquí a la plataforma, verdad? Que parece como que van flotando en el aire. ¿No se ha encontrado con gente así que tú dices, wow, o sea, eso ni se le nota la humildad por fuera, ni con la ropa? O sea, no estoy hablando del estilo de ropa, sino no hay nada que uno pueda decir, se le ve que es un hombre de Dios. Estamos hoy llenos en esos tiempos de hombres de Dios presumidos, que piensan que son los últimos y los que tienen la palabra profética y especial de Dios, que solamente Dios le habla a ellos. Yo he escuchado cosas como, por ejemplo, es que Dios me dijo algo, pero tengo que bajarlo al nivel tuyo. Yo digo, ok, perdóname. Verso 20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre. Mire, el hecho de presumir ya sabemos que no es de parte de Dios. El hecho de presumir. Dice, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos. Acuérdense ahora, porque en ese tiempo habían dioses como la diosa Artemis, la diosa Asterar, exactamente, todos esos dioses. Pero ahora, este Dios, dígame un Dios que Jesús mencionó en la Biblia, de este tiempo. ¿Quién se acuerda? Exactamente, el Dios de las riquezas. Esos profetas presumidos, ¿qué están profetizando? Dinero y trabajo, todo lo que la gente quiere en la carne. Bueno, fíjense aquí donde dice, y hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, porque aquí viene la pregunta, bueno, viene un hombre y dice, así te dice el Señor. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo yo sé que es de Dios o no? Esa es la idea. Y dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo sabremos si dicen vengo de parte de Dios? Fíjense lo que dice. Esto es muy bueno. ¿Saben por qué? Porque el que no es espiritual y es carnal es engañado. Porque ni siquiera se pregunta, sino que al oírle el beneficio inmediatamente cree. Pero el que ama a Dios se detiene y dice, espérate, ¿cómo sabemos que es de Dios? Como los de Berea, ¿se acuerdan? 22 dice, y si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Y fíjense lo que dice luego, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Sabiamente, miren, yo le soy sincero, cuando un profeta llegaba a la iglesia yo temblaba, le soy sincero. Años atrás llegaba un profeta y yo decía, bueno, ¿qué le va a decir Dios a uno hoy? Porque somos imperfectos, ¿verdad? Todavía pecamos y uno dice, bueno, no sé qué Dios me va a decir hoy. Y nunca era acerca de santidad, nunca. Era siempre profetizándote que tú vas a ser pastor, profeta, Dios te quiere bendecir con una empresa, etcétera. Al punto que hay personas que todavía ese tiempo tienen escrito, en el 1900 tanto me profetizaron esto. Cosas materiales, pero no escribieron cuando el profeta dijo, andas en pecado. Eso no lo escribe la gente, porque no le conviene. Fíjense cómo dice al final, no temas de él, no tengas temor. Yo le soy sincero, cuando un profeta llegaba, yo me ponía nervioso y decía, bueno, Dios va a hablar hoy. Porque te decían a ti, ven acá, usted pase adelante. Y ahí estaba uno temblando, uno no sabía lo que iba a decir. Y uno lloraba, se tiraba al piso, y así te dice el Señor, y uno creía que era del Señor. O sea, yo pasé por todo eso. Por eso dice el texto, no temas. Pero siempre me chocaba en ese tiempo, todavía soy ignorante, pero en ese tiempo era más. Yo decía, hay algo como que no me encaja con este profeta, aunque yo me sentía así, como que no compaginaba, y era su presunción. Era de la forma que hablaban, de que no, a mí Dios me habló. Bueno, ese profeta está engañado de que no sabe que está engañado. No sabe que anda en ceguera espiritual. Así andan miles de cristianos. Yo no estoy hablando del mundo, sino de los cristianos. Como cristianos no podemos conformarnos cada día con ir, ¿verdad? Porque la cosa está tranquila, porque me siento bien en mi corazón. No debemos caminar así. Debemos de cada mañana ir donde el Señor, sí, Señor, ¿cómo estoy?
examinarnos, como dice Pablo, ¿verdad? Cada decisión que tomamos, quitar los ojos de las obras, porque a veces estamos en servicio y pensamos que por eso Dios nos está bendiciendo o estamos bien con Dios, y a veces no. Miren, como familia, el hombre como cabeza del hogar, la mujer como ayuda idónea, los hijos como tienen su parte de honrar a los padres, los solteros y viudas, todos tenemos que ser luz como familia, porque aunque no, algunos no tienen una familia como matrimonio, pero tienen familiares, y todos debemos de ser luz. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer luz nosotros mismos siendo ciegos? O no admitiendo nuestra ceguera, porque todos somos ciegos, yo admito, todos somos ciegos, todos, ¿verdad? Porque Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Lógicamente, una persona que hay que guiarla es porque no ve. Entonces, todos somos ciegos. El problema no es ese. El problema no es la ceguera. El problema es el engaño de que no somos ciegos. Que podemos creer que tenemos discernimiento, que sabemos. Debemos entender que en cada decisión que tomamos, o nos acerca más a Dios, o nos aleja más de Dios. Miren, yo pensaba en esto y me daba temor, porque aunque usted se quede en su casa, durmiendo un día o descansando, usted va camino a un destino. ¿Lo pueden ver así? Porque a veces decimos, si no hago algo o si sí hago algo, voy a un destino. Pero aún no haciendo nada, vamos hacia un destino. Puede ser a la muerte. Puede ser el perder tiempo nos lleva al destino de la perdición. Entonces, cada decisión que tomamos individualmente, como familia, aún más, que en la centralidad que estamos, cada decisión que el varón toma, ¿verdad? La familia sigue. Cada decisión que la mujer toma, al varón le afecta. Cada decisión que los hijos toman, la familia es afectada. Cada vez que un familiar fuera de tu casa te llama, necesita ayuda, si no tenemos la guía del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a sacar a los ciegos camino al hoyo como van? Es muy importante esto. Por eso es que la presunción es la marca de que estamos doblemente ciegos. Cuando nos enojamos al ser corregidos, estamos ciegos. Hay que analizar dos cosas. La vida tiene un curso imparable, como decía. O sea, viajemos, hagamos, no hagamos, hay dos caminos. Incluso el no hacer nada nos pone en el camino ancho, ¿verdad? Hemos estudiado. El curso de la vida tiene un destino final, pero va a depender de nuestras decisiones, porque una persona ciega no puede caminar bien, no puede caminar hacia la luz. Por eso Jesús dijo, el ciego va camino al hoyo, y si los ciegos siguen a los ciegos, los dos van a caer en el hoyo. Entonces, necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque cuando todos queremos la bendición de Dios, eso es inevitable, todos la queremos. Pero, desafortunadamente, cuando tomamos decisiones, lo último que tomamos en cuenta es a Dios. En cada situación, por pequeña que sea, algo tan simple puede cambiar el curso de nuestra vida. Algo tan simple, cambiar de trabajo, cualquier cosa, ¿verdad? Comprar algo de $20, cualquier cosita puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Si no estamos confiando en esa guianza del Espíritu, estamos engañados en nuestra ceguera. Voy a hacer 4 preguntas para que me gustaría que usted al igual yo, la meditemos. ¿Para qué queremos ver? Vamos a pensar en los ojos físicos y en los espirituales. ¿Para qué queremos ver? ¿Cuál es el propósito de mis ojos? Porque aquí vamos a ver unos ejemplos de algunos ciegos que había en la Biblia y le pidieron la vista a Jesús. ¿Para qué queremos los ojos? Y los ojos son aquellos que nos llevan a no caer en un hoyo, a no cruzar la calle sin mirar, cuando estamos manejando a no chocar, ¿verdad? Entonces son importantes los ojos, pero vamos a pensar en ambos. ¿Para qué queremos ver? En lo espiritual, porque ver en lo espiritual es discernimiento, y ver en lo físico es de forma natural. Segunda pregunta, ¿para qué queremos tener discernimiento? Voy a brincar esa porque la uní a la primera, la tercera voy a nombrar. ¿Para qué le pedimos al Señor que nos guíe? ¿Para qué le pedimos al Señor que nos guíe? ¿Verdad? Porque cada quien ora y dice, Señor, guíame, dame dirección, dame confirmación, dime si es por aquí o no. Eso tiene un propósito. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Dios responde la oración es conforme a la intención. ¿Sí sabían eso? Es diferente pedir, Señor, como Salomón dijo, dame sabiduría para yo poder guiar a tu pueblo.
Fíjense la otra oración. Dame sabiduría para que la gente me aplauda. ¿Cuál de las dos responde Dios? La primera, que es conforme a su voluntad. Entonces, si yo le digo, Señor, guíame, y el Señor te ve tu corazón y dice, ¿para dónde? ¿Hacia dónde? ¿Bajo qué propósito? Y si no está alineado al plan de Dios, no hay respuesta de oración. Porque es como que un papá, el hijo le diga, papá, necesito que me apoyes en este proyecto. Y dice, no, sí, está bien, ¿verdad? Quiero hacer una bomba. ¿Qué le dice el papá? Lógicamente, mi hijo, te quiero mucho, te amo, pero no. Pero si el hijo le dice, no, tengo un proyecto de la escuela y me gustaría que me ayudaras si quiero hacer algo bien. Claro que sí, mi hijo, aquí estoy. Fíjense que la petición, la intención de la petición cambia todo. Entonces aquí vemos que los fariseos tenían conocimiento letrado, pero no tenían el Espíritu, ¿verdad? Otra pregunta, ¿con qué fin anhelamos ver los misterios de Dios? Es algo que le mueve el alma a la gente, conocer los secretos de Dios. Es algo que es bueno, pero ¿con qué fin yo quiero que Dios me muestre su favor, su voluntad, su plan? Es muy bonito cuando un padre, una madre, los hijos oran como familia, ¿verdad? Y le piden a Dios que le muestre el plan. No que le muestre el futuro o que le muestre cuál es el plan en el sentido de qué vas a hacer mañana, sino muéstrame tu plan, Señor, para yo alinearme a Él, ¿verdad? Bueno, vamos a ver una historia de un ciego llamado Bartimeo en Marcos 10. Vamos a ver un ejemplo aquí muy bueno. Marcos 10 y vamos a comenzar al verso 46. Este ciego se llamaba Bartimeo. Bar significa hijo. Timeo significa impuro. Hijo de impureza, hijo de, ¿verdad?, de inmundicia, así se llamaba este ciego. Y este texto vamos a leer del 46 al 52, pero en ese espacio de esos versos hay tanta comida espiritual que yo me quedaría corto hoy. Vamos a ver lo más que podamos sacar. Fíjense lo que dice el 46. Marcos 10, 46. ¿Están ahí? No se confunda con Mateo. Como están pegados, a veces uno solamente ve la M y dice, ya estoy en Marcos, ¿verdad? Estando en Mateo. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, ¿qué dice? Junto al camino. Es muy importante esa palabra. Junto al camino. No junto a un camino, sino junto al camino. Estaba alineado en el propósito de Dios, en el camino por donde Jesús iba, ¿verdad? Dice, mendigando. Todas las palabras que vamos a leer son muy importantes. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es muy importante esta historia. Vamos a retomar el verso 46. Aquí vemos que Jesús, ¿verdad?, va en el camino del propósito de Dios. Por eso especifica en singular, el camino, ¿verdad? Porque podemos andar en cualquier camino, pero el camino, esa palabra significa que Jesús andaba donde Dios quería que él caminara, por el camino que el Padre quería, haciendo la voluntad del Padre. Y más adelante dice el 47, bueno, el 46 dice que estaba mendigando, es importante esa palabra, estaba pidiendo comida, dinero, ayuda, pero era ciego. Ahora, para una persona ciega físicamente es más fácil saber que está ciego, ¿verdad? Porque no ve nada, todo lo ve negro. Pero una persona que esté ciega espiritualmente es casi imposible saberlo, porque bajo qué estándar mide su, ¿verdad?, se rige, bajo qué regla. Si él ve con los ojos físicos y no sabe que está ciego espiritualmente. Bueno, dice aquí el 47, es que él oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces. Ahora,
notan la humillación del ciego pidiendo vista, pidiendo la vista. Yo quiero que a medida que vayamos leyendo, usted se relacione en lo espiritual, de cada día vernos como ciegos sin Cristo. Es eso lo que nos va a llevar corriendo todos los días donde Él, para que Él me agarre de la mano y yo caminar con Él. ¿Por qué soltamos a Jesús? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué nos olvidamos de Él? Porque estamos engañados pensando que no somos ciegos. Ese es el problema, ¿verdad? Fíjense lo que dice más adelante. Comenzó a dar voces, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Ahora, lógicamente él no había leído la palabra, ¿verdad que no? Pero sí había escuchado de Jesús. Y la fe viene por el oír, ¿verdad? Ahora, me llama la atención que él dice, ten misericordia. De la forma que pedimos, tiene mucho que decir como nos vemos. Una persona, cuando pedimos misericordia, ¿es porque no la merecemos? ¿Es porque la necesitamos? ¿Es porque nos estamos humillando ante Dios? ¿Es porque sabemos que solamente esa persona puede salvarnos? Esa es la idea de pedir misericordia. Porque podemos pedir en el sentido de, bueno, imagínese que usted esté en una calle, sale con la familia a comer, y esa calle está caracterizada o se conoce por los muchos restaurantes que hay, y hay de todo por ahí. Y usted se para en uno y ve que está lleno, ¿qué usted hace? Sigue buscando otro, ¿verdad? Porque hay más opciones. Y luego va al otro y nota como que el dueño del restaurante es poco arrogante y dice, nah, y sigue. Pero si aquí en ese estado hay un solo restaurante, usted haría su filita de 2 horas, ¿verdad que sí? Si hubiese un solo restaurante, porque no hay más opciones. Bueno, si no miramos a Jesús como nuestra única opción, lo vamos a tener por menos. Bueno, si Jesús no me lo da, lo busco yo. Y eso es lo que cambia todo el panorama. Fíjense lo que dice el 48, no le importó que la gente lo criticara, lo reprendían, cállate, pero él clamaba mucho más. Esto tiene figura de la contrariedad de la corriente del mundo que nos detiene de buscar la presencia de Dios. Y él siguió, él dice aún más, decía, hijo de David, ten misericordia. Pero Jesús se detuvo, dice el verso 49. Me llama la atención de que Jesús no va donde el ciego. ¿Lo pueden notar? Se detiene Jesús y manda a llamarle. Es importante eso porque el ciego necesitaba que se le acercaran a él. O sea, ¿cómo es casi como raro, ilógico decir, ¿quieres que te sane? Ven. El ciego no le dijo, Señor, no veo. No dijo eso. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús lo manda a llamar? Eso es figura del Evangelio. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Cuando yo vi este texto, mis hermanos, a veces utilizo esto para ver lo que, ¿verdad? Si somos escogidos desde la fundación o somos llamados por Dios. ¿Qué pasa allí si el ciego no se para? ¿El Señor tiene misericordia y va y lo busca? No. Y podíamos tachar a Jesús de falta de misericordia. Lo que pasa es, nosotros somos llamados por el Evangelio para salvación. Pero este ciego entendía que él estaba ciego, o sea, no había otra forma de creerlo. Él sabía que no podía ver nada. Pero mi pregunta es, ¿qué lentes tenemos, verdad, hoy, aunque tenemos la vista física, para darnos cuenta de que estamos ciegos o no? Lógicamente, si yo le digo, ¿cómo usted sabe que va camino al cielo? Nosotros recibimos la salvación en la tierra, pero la entrada a la redención está en el cielo. Así yo lo veo, según dice Efesios 4:30. Dice, para el día de la redención. Hasta que no entramos por esa puerta, no estamos seguros. O sea, seguros a la eternidad me refiero. ¿Usted piensa eso? Pero para poder caminar en ese camino que nos lleva a la eternidad, debemos de tener vista espiritual. Miren, es muy importante esto. Jesús lo mandó a llamar y llamaron al ciego. Parece ser como que lo mandó a buscar. Tampoco. ¿Y ellos qué hicieron? Le llamaron. Jesús le manda a los discípulos a llamar. Jesús pudo haber dicho, Bartimeo, ven. Pero es una indicación de que el Señor le iba a pasar el Evangelio a los discípulos y a la iglesia para que la iglesia llamase a los ciegos del mundo. Esa es la idea aquí. Y luego dice, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Yo quiero que usted se ponga en la posición de Bartimeo.
póngase en su posición. Y usted dice, ay, Señor, si fuera yo. Bartimeo a lo mejor tenía mucha fe. Yo hubiese dicho, pero por lo menos una manito, ¿verdad? Por lo menos. Fíjense la idea. Ahora, piense usted, le voy a hacer una pregunta que parece un poquito trucosa, pero no lo es. ¿Cuál fue la guía de Bartimeo para llegar a Jesús? ¿Ah? ¿La fe? Piense bien. Dilo duro. La voz. La voz. Las ovejas, mis ovejas oyen mi voz. Increíble, ¿verdad? Y yo me preguntaba, yo decía, ¿quién llevó al ciego, a Bartimeo, a Jesús? Y ahora, créanme mis hermanos, que cuando estaba preparando el mensaje no me llegó a la mente. El Señor me lo dio ahora. Yo dije, wow, pero ¿cómo llegó? Y me estaba preguntando, ¿cómo llegó el ciego a Jesús? Por la voz. Porque él estaba llamando al hijo de David. Y el Señor dice que llegó. Es importante todo eso. Y fíjense lo que dice. Ciego, faltando de la vista física, llegó al Señor. Los fariseos con la vista física no lo encontraban. ¿Vieron el engaño, el cambio? Este Bartimeo no veía nada, pero veía a Jesús. Los fariseos veían todo y no encontraban al Mesías. Dice más adelante el 50, él entonces arrojando su capa. ¿Qué simboliza la capa de un mendigo? ¿Qué simboliza la ropa de un mendigo en la calle? ¿Quién me dice? Todo, ahí vive. Esa es su casa, su ropa es su casa. Incluso han visto por aquí en Nueva York que tienen hasta 5 para dormir más cómodo, porque ahí duermen. Dice que arrojando su capa. ¿Se imagina, mis hermanos? Esto para nosotros estaba sucia de polvo, ¿verdad? Toda maloliente, lo más seguro, me imagino. Para nosotros ni le ponemos la mano, deja eso botado. Para Bartimeo significaba mucho esto, muchísimo. Esa capa, aún para recuerdo, era importante. Pero dice que arrojó su capa. ¿Qué es lo que el Señor nos pide cuando nos llama? El que no aborrece todo y me sigue, no puede. Esa capa simboliza nuestra seguridad. Nuestra seguridad. De lo que presumimos, ¿verdad? Dice, se levantó y vino. ¿Por qué esas palabras son tan específicas? Se levantó, vino, fue, lo llamó, para que veamos los pasos para venir a Cristo. Se levantó. ¿Quién se levantó? ¿Lo levantaron o se levantó él? Por eso es que predicamos el Evangelio y cuando la gente lo oye, tenemos que esperar que ellos vengan. No podemos forzar a la familia, ven. Tenemos que predicar, ser luz y ellos vengan. Lógicamente te va a preguntar, ¿cómo voy? Y le damos a Cristo. Dice, y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús le dijo, otra pregunta irónica y lógica, ¿qué quieres que te haga? No, ellos se dice, ¿sabes lo que quiere decir eso? ¿Cómo que qué quieren? No veo. Pero esto tiene una implicación espiritual. Dice, pedid y se os dará. Si el Señor sabe lo que queremos, ¿por qué no nos lo da? Como dice el Padre Nuestro, no hagan vanas repeticiones, yo sé lo que necesitan. Porque quiere que le pidamos como Padre. Quiere que tengamos una relación, que dependamos de Él. Que recibimos es por pedir. Porque el pedir también bendice, nos humilla. Porque qué fácil es el hijo que su papá todo le da. Nunca en su vida ha pedido nada. Pero aquí nos humilla, dice, pide. Señor, pero tú sabes, no, pídelo. En otras palabras, humíllate. Fíjense la idea. Aquí es la idea de la oración. Y el ciego le dijo. En ningún momento el ciego aquí le dice, Señor, nunca lo reprocha como Pedro, ¿verdad que no? Sino que hace todo lo que el Señor le pide. ¿Saben por qué? No porque era un hombre más de fe. Era su condición de ceguera, ¿verdad? Que él entendía. Ese es el punto de la clase. Si no entramos en la posición de Bartimeo, no vamos a pedir como pidió él. Mi nivel de necesidad es el mismo nivel de conocimiento de mí. El tamaño del amor a Cristo es el tamaño de su perdón. Pero no puedo entender su perdón si no veo del todo lo que me perdonó. Por ejemplo, le dijo a Simón el leproso y a la mujer pecadora, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y utilizó un ejemplo de 50 y 500. El de 500, que fue la mujer, amó más, se entregó más, porque entendió todo lo que le perdonó. Pero el fariseo escondió, estaba ciego en su mentira. Y pensó que solamente le perdonó 50. Entonces, por lo tanto, no sentía que se debía al Señor.
Como dice Romanos 8, deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. ¿De qué nos salvó? Miren, la Biblia tiene como propósito desnudarnos espiritualmente. Cada día mostrar nuestra maldad, nuestra iniquidad. ¿Con qué fin? Para que veamos lo que Jesús pagó por nosotros. Cómo nos amó, con qué medida nos amó. Porque amar a una persona buena es fácil, mis hermanos. Pero amar a uno que te mató a un familiar es otra cosa. Nosotros matamos a Jesús. Nosotros lo crucificamos. Fue por nosotros que fue a la cruz. Y nos amó. Y en la cruz, destilando sangre, dijo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Perdónalo, Señor. Ellos sabían lo que hacían, pero no sabían la magnitud del problema. Pensaron que era otro ladrón. Y era el Hijo de Dios que estaban crucificando. ¿Por qué? Estaban ciegos. Fíjense lo que dice más adelante. Y el ciego le dijo, le pidió, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete. Otro paso aquí. Bueno, todavía no estaba ciego. Todavía estaba ciego. Le dijo, vete. En otras palabras, llegó ciego y se fue, pero recobró la vista al obedecer. Él no le dijo, toma la vista y se fue. Dice, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense que ya el Señor no lo llamó, sígueme. Quiero que noten eso. No le dijo, sígueme, porque sería un tanto manipular allí la intención, porque es como decir, bueno, ahora que te salvé, ahora entrega tu alma a Cristo. ¿Cuántos fueron sanos? Entrega su vida a Cristo. O sea, eso es manipular la situación. Miren, si han notado, cuando los domingos hablamos de la ofrenda, no la pedimos, porque creemos que cuando alguien ofrenda es porque Dios lo tocó, no porque el pastor lo estimuló. Cada cosa que hacemos debe ser una respuesta de lo que hay dentro, no porque el pastor dijo. Podemos ser mecánicos y hacer lo que el pastor dice, pero cuando la gente lo hace sin decirle nada, los que sirven, en el caso de mi esposa y Javier, saben que yo no estoy encima de ellos diciendo, haga esto, sube esto, bájalo, esto, pon esto allí, pon esto allá, aparte del sonido, ¿verdad? Porque no se oye allá atrás, pero él sabe lo que quiero decir, no estoy dirigiendo. ¿Por qué? Porque yo apelo a que van a responder, sí, estoy aquí para corregir, instruir, ayudar, pero no estoy allí como un capitán, ¿verdad? Azul, así, arriba, o sea, no, porque yo tengo que apelar a que cada quien responda conforme tiene adentro. Bueno, aquí notamos que Jesús no le dice, ahora sígueme, como quien dice, como te sané, sígueme, me debes. No, le dijo, vete. ¿Cómo sabemos que este hombre fue salvo? No fue cuando Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Es lo que sigue. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús y en el camino. Mi pregunta es esta, muy importante. ¿Dónde tenía ahora este hombre que antes no veía puesto los ojos? Suena casi bíblico, ¿verdad? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Este hombre fue salvado por la fe. No solamente, él pidió solamente la vista, pero su fe iba más allá del milagro, porque él lo demostró. Todo lo que Jesús le dijo, ven, párate, todo lo que le dijo lo hizo, confió con el todo, pero la demostración fue cuando soltó su capa. Señor, lo dejé todo. Porque si solamente quería la vista, se queda con su capa para vivir su diario vivir, para seguir su vida. Pero ya en su mente él dijo, este hombre me va a sanar y lo voy a seguir hasta donde él vaya. Como el de los 10 leprosos. Y este hombre dice aquí, y seguía a Jesús en el camino. Este hombre recobró 2 vistas, su física y la espiritual. Mi pregunta, ¿cómo sabemos nosotros, hermanos, que estamos en ese camino? Es una pregunta diaria, no me pueden decir ahora por esto, no, es diario. Porque tenemos que ir midiendo por el fruto que vamos bien. ¿Cómo es mi vida hoy y mañana? Hace 2 meses yo era así como soy ahora. Hace 1 año era así como voy. O sea, el progreso, el camino, o sea, el progreso del camino nos va llevando también a llevar fruto. Va haciendo que seamos más sensibles, más misericordiosos, más amorosos, más ciegos. Parece que no, pero más ciegos, porque nos hacen más dependientes. Entonces esa es la idea. 7 cosas que este hombre manifestó y le quiero compartir para que tomen notas. Número 1, usted se encarga de ponerle adelante a lo que voy a decir, usted le pone su esto, yo le voy a decir la palabra nada más. Número 1, su necesidad, por ejemplo, ¿verdad? Número 1, necesidad.
Número 2, incapacidad. Número 3, convicción. Número 4, firmeza. Número 5, total confianza. Número 6, voy a repetir por si se quedaron. Número 6, total dependencia. Y número 7, amor. Cuando veía este texto, me encontré con estas 7 cosas que Bartimeo hizo, y es lo que simboliza en palabras la vida cristiana, o es lo que representa la vida cristiana. Es nuestra necesidad que nos hace entregarnos a Cristo al entender en la posición que estamos. Es mi incapacidad de agradarlo a Él que me hace creer en Él. Es mi convicción de que solamente Él me puede salvar que me hace seguirlo. Es mi firmeza de no importar lo que el mundo diga que me hace caminar en su camino. Es esa total confianza de que Él me va a salvar. Es la total dependencia de que Él va a suplir. Y todo esto es lo que produce el 7º, que es el amor. El amor, hermanos, no es algo que desarrollamos así. Voy a amar a Jesús. Yo entiendo las personas cuando son nuevas en el camino que no tienen esa total entrega, se entiende. No se puede obligar, es que tienes que hacer eso. No, porque todavía no ha crecido en esta luz, no ha entendido, no ha visto lo que Jesús ha hecho por su vida. Cada uno de nosotros vamos creciendo en ese entendimiento. Y a medida que cada vez usted dice, wow, pero yo pensé que era bueno y ahora veo lo malo que soy. Jesús me salvó, Jesús murió por mí, siendo yo como soy. Lo que pasa es que tenemos un concepto de sí muy alto. Yo no soy tan malo, y nos medimos de forma horizontal y no vertical. Quizás usted sea más que muchos no creyentes o muchos creyentes, se sienta más espiritual, más tiempo en la iglesia, más entendido, más, no sé. Pero nosotros no nos medimos de forma horizontal, nos medimos con Cristo. Y cuando miramos arriba, nos enfocamos en lo que falta y no lo que hemos adquirido. Esa es la idea de no mirarnos de forma horizontal. Porque si nos miramos así, y yo he crecido, vamos a suponer, un 70% más que el hermanito, pues ya me acomodo, estoy mejor, estoy bien aquí. Pero cuando yo miro a Cristo en el espejo, falta muchísimo. Y me olvido de lo que ya he crecido, y me enfoco en lo que me falta. Eso me ayuda a permanecer corriendo. El que va en un maratón nunca se detiene a decir, ¿por dónde voy? ¿Qué tanto corrí? Sino que está enfocado en lo que le falta para no perder el enfoque. Esa es la idea. Pero a nosotros presumir, porque acuérdense que el conocimiento de mi gran necesidad me conlleva a una total entrega a Dios. Cuando yo entiendo la necesidad que tengo, miren, muchos de nosotros como humanos, no solamente ustedes, sino los seres humanos, no vamos al médico. ¿Por qué razón? Porque creemos que estamos sanos. Hasta que vamos, una radiografía, y te dice el médico, te tengo malas noticias. Pero ¿cómo? Si yo me sentía bien. Tú no te puedes ver por dentro. Por eso el doctor te dice, tienes que hacerte un chequeo cada tantos meses, anual, etcétera, porque como no te puedes ver, tienes que estar encima de tu salud. Como no nos podemos ver por dentro, debemos estar en la palabra. Como no sabemos dónde pisar, dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, por eso es tan importante la palabra, porque, miren, algo que he aprendido es que, no digo esto en mal, no lo tomen a mal, porque es bueno oír predicaciones, oír pastores, enseñanza. Pero Jesús, yo he ido entendiendo lo que quiso decir Jesús cuando dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabía usted que es diferente? Aunque Dios habla a través de la predicación, la enseñanza, Dios quiere que usted vaya de forma personal a la palabra para que Dios le hable a usted. Aparte de la predicación, aparte de las enseñanzas, aparte del YouTube, del SoundCloud, del Internet, Dios quiere que usted mire la palabra y busque allí lo que Dios le quiere decir. Ese es el rema de Dios. Por eso vivimos. Y yo soy más ministrado, yo aprendo mucho en el internet, yo oigo pastores, oigo personas y aprendo muchísimo. Pero yo he sentido mayor impacto cuando yo estoy en la Biblia.
cuando estoy allí buscando la palabra de Dios. Miren, le comparto esto. Por ejemplo, hace unos días me acosté, ¿verdad? Mi esposa y yo nos fuimos a la cama, ella creo que estaba durmiendo, no, ella estaba estudiando también. Pero apagamos las luces y dije, déjame leer la Biblia en el teléfono. Y comencé a buscar. Yo me predispuse a leer 1 Timoteo entero. Yo quería leerlo para refrescar mi memoria acerca de eso. Como Timoteo era un pastor joven, yo me comparo con él para mejoría. Me quedé en el saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo, y dijo 3 cosas que me impactaron: gracia, misericordia y paz. Esos son los temas del sábado para los servidores: gracia, misericordia y paz. No le voy a hablar más, pero me quedé allí que no podía leer el texto que sigue. No se imagina cómo el Espíritu comenzó a llenarme en el saludo de ese texto. Y yo me quedé, yo fui predeterminado a leer todo el capítulo, hasta el 6, son 6 capítulos. Y me quedé en el saludo y no podía avanzar. Digo yo, gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Si quieren ver la película, la estreno el sábado aquí a las 5 de la tarde. Acompáñame a Jeremías 17. No, mira, se lo digo de corazón. Dios le va a hablar en la palabra. Individualmente, miren, eso es la mejor forma de hablar con Dios. Y cuando Dios vea ese anhelo y nos va a hablar de forma ya audible, pero primero es en la palabra. Jeremías 17, verso 7. Increíble como Bartimeo recibió sanidad y salvación. Pero Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, no sanado. Por eso cuando creyó fue salvo y sano. Lo segundo, porque le dijo, inmediatamente recibió la sanidad. Fíjense lo que dice Jeremías 17, 7. ¿Están allí? Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Así como un niño cuando camina con su papá, el niño va despistado, es porque va agarrado de su papá. Inmediatamente el papá lo suelta, llora, grita el niño, se siente perdido y como que es algo tan desgarrador cuando uno ve un niño perdido. Y recuerdo una vez fuimos a las casitas, así le llaman a los outlets que están en Upstate. No sé si mi esposa se acuerda de un niño asiático llorando como que le mataron su familia y era que se había perdido el niño. Tenía como 2 años. ¿Sí te acuerdas, mi amor? Sí. Y yo me le acerqué, la gente le pasaba por el lado al niño y no se paraba porque todos piensan me van a demandar o no, me están grabando, no sé qué. Bueno, sea lo que sea, yo me le acerqué porque no aguantaba yo. Y me le acerqué y ya cuando le iba a hablar el papá llegó, pero tenía unos minutos ya llorando. Y ese niño tenía la cara como si, de verdad, como si le hubiese matado a su familia. Se sentía como inseguro, o sea, fíjense cómo cambió su panorama. Él iba con su papá mirando las tiendas, papá aquí, papá allá, y el niño se puede soltar, pero en su mente, si pensamos en el perímetro del cerebro, él está en su mente jugando, pero él sabe que el papá está cerca hasta que no lo encuentra. Esa es nuestra confianza en el Señor, que no lo vemos, pero sabemos que está allí. Caminamos desconfiado en Él y se va el miedo. Bueno, increíblemente necesitamos ver a nuestro Señor para confiar, pero no con los ojos físicos, sino mirar con los ojos espirituales, con la fe, mirarlo en la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto es un paralelo del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, etc. Aquí el Señor está hablando de un árbol que está seguro, un árbol que lleva fruto, pero notamos aquí el árbol está junto a corrientes de aguas. Eso es representativo de los que están en la palabra, los que permanecen en la palabra. ¿Se imaginan si un árbol pudiera correr, así salir corriendo, y ese árbol corriendo se sale de allí, se para en la carretera y allí tira sus raíces? ¿Qué pasaría? Se seca, ¿verdad? Pero si se queda junto a corrientes de agua, el agua lo nutre y puede dar frutos. Ese fruto es la evidencia de que el árbol está en buena condición, en buen ánimo, tiene vida, etc. Nosotros sabemos que tenemos vida es por el fruto.
Una semilla, si usted la pone en una mesa, ¿qué pasa? Si la echa en tierra fértil, muere la semilla y da mucho fruto. Entonces aquí vemos la evidencia de que vamos bien es el fruto. Porque fíjense lo que dice luego, que no confiemos en el corazón, el 9. Dice, engañoso, verso 9, es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué está diciendo este texto? Que no caminemos con Dios, que no vivamos la vida confiando en cómo nuestro corazón nos dictamina el día a día. Nos dice, todo está bien, me siento bien. Si te comes un heladito, te sientes bien. Si te vas de viaje, todo bien. ¿Se acuerdan del texto en 1 de Juan que dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios? En otras palabras, que confiemos en Dios y no en nuestro corazón. Ahora, en el Nuevo Testamento ya el corazón cristiano es el espíritu, ya la guianza. Pero aquí está diciendo que no confiemos en nuestra naturaleza humana. Increíblemente dice, el corazón es engañoso. Muchos de nosotros es posible que estemos caminando bajo esa idea de ese corazón. Caminando confiados en ¿qué? En que no pasa nada. ¿Ya entienden por qué el Señor mandaba persecución? Porque ellos identificaban su paz o que todo estaba bien porque no estaba pasando nada y no hacían lo que tenían que hacer con diligencia. Mientras que venía la persecución y la fe se regaba porque se dispersaban ellos. Entonces confiaban en su corazón. Nosotros tendemos, hermanos, esto nos pasa a todos. De momento en momento, a veces hay personas que viven así, no sería lo correcto, confiando en cómo se sienten. ¿Se acuerdan del tema pasado? Guiados por los sentimientos. Bueno, cuando nosotros vivimos confiado en el corazón, ¿qué sentido? En que no pasa nada, voy a la iglesia, leo la Biblia, etcétera, somos engañados fácilmente. Jesús nos dice que cada día, y Pablo también, debemos examinarnos a ver si estamos en la fe, probarnos a ver si estamos en la fe. ¿Cómo nos probamos? Como se prueba un árbol, por el fruto. Y cada vez más, vamos a suponer que quizás alguien esté no en la etapa del fruto, pero más bien de echando raíces, porque hay una etapa donde se echa raíces, luego sube el tallito, luego viene la hoja, luego la rama, luego el fruto. En ese tiempo, normalmente es cuando estamos en ese fuego, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando conocieron al Señor algunos? Estaban, ¿verdad? Como yo siempre digo, yo le predicaba hasta a los gatos, me criticaban y no me importaba, pero crecimos en entendimiento y como que eso fue menguando. Y ahora decimos, no, porque la palabra dice en el verso tal que hay que cogerlo más suave, ahora estamos más mecánicos, más intelectuales. Y ya se nos fue ese fuego del principio de predicar el Evangelio. Y nos pasa una persona por el lado y no tenemos ningún sentimiento de que esa persona puede perderse. Si se perdió, bueno, ¿qué se va a hacer? Ya se murió ese fuego. Ese es el primer amor que la Biblia nos habla. Pero son evidencias que nos dejan saber si de verdad estamos en el camino. El dolor por los perdidos, la compasión por el que no conoce a Cristo en este caso, tener el mismo dolor que el Señor, los frutos, todo eso son evidencias de que estamos en el camino. Pero si vivimos una vida cómoda y nos conformamos con venir a la iglesia nada más, nos engañamos. Créanme, hermanos, nos engañamos. Tenemos que vivir con una constante pregunta. A veces yo reconozco que yo me torno hasta molestoso a veces. Lo digo porque mi esposa está allí. A veces me torno como que a veces quiero estar tan, que a veces el Señor me dice, calma, ¿verdad? Que también es un extremo que no es válido, pero es el mismo anhelo de saber que no estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Es mejor ser exageradamente, yo prefiero ser fanático que vivir en dudas. No estoy diciendo que sean fanáticos, pero es mejor, ¿sí o no? Yo prefiero ser fanático, ¿verdad?, que vivir en dudas. Vamos a Mateo 15, ya estamos terminando. Nos quedan como 2 horas. Mateo 15, verso 1. Esto es algo que nos va a bendecir, hermanos, porque la mayoría de las cosas que no recibimos de Dios es por esto. Caemos en un descanso. Este texto que vamos a leer, voy a utilizar referencias para que vean cómo los fariseos miraban y cómo Jesús miraba. La ceguera espiritual no solamente nos saca del camino, sino que nos hace atribuirle poder espiritual a cosas físicas o cosas vanas, o es lo que le llamamos legalismo, ¿verdad? Obras muertas. Comenzamos a hacer cosas, como estamos perdidos y ciegos, comenzamos a hacer actividades para sentirnos bien.
Mucha gente dice, wow, me he estado enfriando porque no estoy yendo a la iglesia. ¿De verdad esa es la medida de fe? No debe ser esa. Hay que congregarse. Incluso congregarse es una evidencia de nuestra fe. Pero no medimos la fe por venir a la iglesia. O sea, esa no es la idea de decir, bueno, me estoy enfriando porque no estoy viniendo. Hay personas que pueden faltar a la iglesia y pueden estar en fuego para Dios y por alguna razón no pueden venir, ¿verdad? Que Dios se la acepta. No sé. Pero es un mandamiento congregarse, dice la palabra, y sabemos que esa es la fe. El verso 1, fíjense lo que dice de Mateo 15. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Van a notar que la ceguera hace que nosotros seamos exigentes, legalistas, y ponemos la mirada en lo equivocado, no en lo espiritual. Le dice, ¿por qué? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Aquí Jesús no le está diciendo que el que maldiga en el sentido de decirle maldito eres papá o mamá, no. El hecho de no bendecir es maldecir. Eso es lo que está diciendo. Ellos no atendían a sus padres porque estaban ocupados en la iglesia. Y si le tenían que dar dinero, decía, prefiero ponerlo en la ofrenda. Pero sabiamente la ofrenda volvían a ellos, porque Dios no venía a buscar la ofrenda del cielo, se quedaba en el templo. El 5 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Verso 10, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ahora, aunque el Señor de una forma los reprende, ellos se identifican como ignorantes, eso es lo bueno, porque ellos le dicen en el verso 12, vamos a leer el 12 antes de avanzar, dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los discípulos luego le preguntan, Señor, explícanos, no entendemos. Pero fíjense la diferencia, ellos sí se declararon ciegos, los fariseos no. Ellos se declararon que sí podían entender y ver, porque le están demandando a Jesús, al dador de la ley, que es Dios, que porque ellos no se lavan las manos al comer pan. Ahora, la pregunta de no lavarse las manos no tiene nada que ver con higiene, sino con el rito de la ley, la ceremonia. El verso 13, fíjense lo que dice, retomando. Respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Por qué los está comparando con plantas? Miren, Satanás sembró en Eva y en Adán una semilla. Esa semilla se multiplicó. Todo el que nace, todo el que es hijo de Adán y Eva, nace pecador. Luego viene Jesús y viene con una semilla de salvación. Y el Padre es el sembrador. Jesús le dio la parábola del sembrador en el capítulo 13. Por eso dice, toda planta que mi Padre no sembró será desarraigada. Ellos todavía no eran hijos del diablo, según dice Jesús en Juan 8, los que han leído la historia. Porque la semilla que traían dentro era la de Satanás. Vosotros quieren hacer los deseos de vuestro padre. Estaban ciegos, eran incapaces de servir a Dios. Y aquí vemos que Jesús enfatiza y luego le dice, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. En otras palabras, ¿cuántas iglesias podemos hoy identificar que son iglesias ciegas guiando gente ciega? Pero aquí hay un principio muy grande, porque a veces decimos, wow, me da pena de personas que están en iglesias falsas,
y un pastor, un líder ciego lo está guiando, me da pena de la gente. ¿Sabía usted que a Dios no le da pena? Porque esas personas que son ciegas en esa iglesia quieren ser ciegos y quieren quedarse ciegos. Esa es la idea que Jesús está utilizando. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Ahí habló de dos grupos. No habló de los fariseos, sino de los ciegos que siguen al ciego. Lo que pasa era que lo que ofrecía a los otros ciegos le deleitaba el alma. Pero ellos siguieron a Jesús, porque sí se identificaban ciegos, pero no querían seguir a ciegos, sino siendo ciegos, estoy aquí como un trabalengua, quieren seguir al que ve. Hay iglesias que yo le aseguro que usted conoce personas que usted le ha compartido y le ha dicho, mira, óyete esa predicación, que están en iglesias ciegas. ¿Y qué han hecho? La mayoría nada. Son ciegos, guías de ciegos. Ambos caerán en el hoyo. Entonces, no es que no debemos sentirnos mal, pero pena Jesús no tiene. ¿Saben por qué? Porque amaron más las tinieblas. Es por eso que Juan 3:19 lo dice. La luz vino, pero amaron más las tinieblas. No quisieron ver la luz. Bueno, aquí tengo 3 principios para no caer en esto, ya para cerrar. Guiados ahora por el Espíritu Santo. Esto no es parte de las notas, pero le quiero decir esto en paréntesis. Es necesario reconocer nuestra ceguera siempre. No importa el tiempo que tengamos con Cristo caminando, podemos ser maestros de la palabra, predicadores, estudiosos, etc. Nunca debemos de pensar que no somos ciegos, porque al creer que no somos ciegos no necesitaríamos la guianza del Espíritu. Pero si nos reconocemos ciegos, entonces el Espíritu nos guía a toda verdad. Nunca llegará el tiempo en la tierra donde podremos ver de forma física lo espiritual. Eventualmente es posible, un sueño, una visión, pero no caminar mirando lo celestial. Lo hacemos por la palabra, guiados por el Espíritu. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué eran bienaventurados? Al reconocerse pobre, iban a recibir la riqueza. Pero el que decía, pobre yo no soy pobre, no iba a recibir riquezas. Y esa es la idea aquí de la ceguera. Principio número 1. Reconocer nuestra pobreza espiritual. Pueden poner ceguera espiritual. Yo puse pobreza, pero es ceguera. Reconocer nuestra ceguera espiritual. Cuando escriban esto, quiero que me miren para hacer un ejemplo. En Génesis, ¿se acuerdan cuando el Señor echó fuera a Adán y a Eva? La historia, lo que la han leído. No sé si han escuchado cuando yo explico de que la idea era que ellos salieron de un tercer cielo al primer cielo. Esa fue la idea. Ellos salieron, es como cuando vemos películas que tienen como un portal y las personas viajan a través del portal al tiempo, al futuro, al pasado, pero van de un reino o de un lugar, una región, a otra totalmente diferente. No sé si han visto, no sé, la película de Thor, que era por un portal que se transportaban, etc. Bueno, esa es la idea cuando ellos fueron echados fuera. Entonces, al ser echado fuera, ese portal, si puedo llamarle así, lo estoy usando como figurativo, no es que se llama portal, fue cerrado. En otras palabras, echado fuera y no sabían dónde estaba ni el camino, ni la puerta, nada. Entonces, Cristo vino como esa escalera de Jacob que descendió del cielo a mostrar el camino para volver. Esa es la idea. Pero como tenemos ceguera espiritual, necesitamos agarrarnos del paracletos, que es eso se utiliza como el bastón de eso de señores, de gente mayores. Es el espíritu que nos va llevando, agarrado de la mano. Esa es la idea. Si nos soltamos de él, nos salimos, porque un paso sin el espíritu es hacia el hoyo. Un solo paso. Ese es lo peligroso de esto. Pero si caminamos agarrados del espíritu, podemos salirnos y volver otra vez. Dice Hebreos, enderezar lo cojo para que no se salga del camino. O sea, a veces como que nos vamos medio cojeando. Si usted camina sin cojear, camina derecho, pero si cojea como que se va de lado. Esa es la idea del texto. Entonces, la vista espiritual nunca se nos da de forma absoluta, donde podemos decir, ya yo soy maduro, ya camino solo. Es contrario al mundo. Cuando un niño crece, es maduro o llega a la madurez, puede andar solo, es autodependiente. En la vida cristiana es lo contrario. A medida que vamos madurando, somos menos dependientes de nosotros y más dependientes de Cristo en este caso. Esa es la idea de la madurez. ¿Cómo sabemos que una persona ha madurado? Su humildad. Hay que humillarse para que nos lleven de la mano.
¿Quién conoce viejitos o personas mayores que usted le quiere decir que haga algo y te dicen, no, no, y como que quieren como llevarlo a usted, ¿verdad? Hay personas así. Bueno, yo conozco mucho, ¿verdad?, en mi familia, que son tercos, ¿verdad? Y tú le dices, es por aquí, no, es por aquí. Entonces, como que tienes que buscar la forma de dar la vuelta para llevarlo. Es difícil, ¿verdad? Y a veces somos así de forma espiritual. Entonces, aquí vemos el primer principio, es reconocer nuestra ceguera espiritual. Principio número 2, reconocer la gracia de Dios en todo. Acuérdense que gracia es el favor de Dios, es lo que Él nos da en todo, la bendición, la vista espiritual, la guianza del Espíritu, su salvación, todo lo que nos da cada día es por gracia. Al reconocer la gracia nos va a ayudar a no presumir de nuestras virtudes, que es por gracia, es un regalo, no merecemos nada. Principio 3, reconocer que de Dios recibimos todo. En otras palabras, sin Él no tenemos nada. Reconocer que de Dios recibimos todo. Ahí hay 3 principios que nos ayudan a no caer en esto. Reconocer nuestra pobreza, nuestra ceguera espiritual, reconocer la gracia de Dios en todo, reconocer que de Dios recibimos todo. Juan 3:27, Juan el Bautista dijo una palabra, nunca se me olvida porque me ayuda a humillarme. Cuando él bautizaba tenía seguidores. Vino Cristo y todos los que seguían a Juan el Bautista comenzaron a seguir a Cristo y lo dejaron a él solo. Los fariseos vienen a entablar como un chisme, le dice, pero mira, el otro bautiza más que tú, a Jesús. Y él dice, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Cierren sus ojos, por favor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque todo esto nos ayuda a corregir, Señor. Todo esto nos ayuda a ver el camino más claramente agarrados de tu Espíritu, Señor. Nos ayuda a no presumir, Señor, de las virtudes, los dones y de todas las bendiciones que tú nos das por gracia. Te pedimos perdón si hemos caminado confiando en nuestra voluntad, en nuestra autosuficiencia, Señor. Y desde hoy, Señor, nos comprometemos cada día, Señor, a crecer en este entendimiento, a confiar y mirar a través de tus ojos, porque tú eres nuestra cabeza y en ti están los ojos, Señor. Nosotros somos solamente parte de tu cuerpo. Yo te pido, Señor, que bendiga a mis hermanos que están aquí, Señor. Que esta palabra siga bendiciendo sus vidas para edificación, para fortaleza de su vida, Señor, y para que su destino final sea la eternidad en Cristo. Sigue guiándonos, Señor. Si por alguna razón, Padre, nos desviamos, no nos dejes solo, mi Dios. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Dios le bendiga, hermanos.